El día de hoy es un domingo especial. Bueno, todos los domingos son especiales porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero este domingo cobra una relevancia importante porque estamos cerrando uno de los estudios, una de las series de estudios que empezamos hace ya varias semanas, desde el año pasado realmente. Estuvimos estudiando el libro de Josué y le llamamos a esta serie de enseñanzas entrando a la tierra de la bendición. ¿Sí? Este estudio de Josué nos mostró que Dios tiene una tierra de bendición, Dios tenía una tierra de bendición para su pueblo Israel y que les introdujo en esta tierra y obviamente esta tierra no estaba exenta de retos, de desafíos y de muchas otras cosas que el pueblo tuvo que enfrentar. Pero, sin embargo, algo podemos notar en este libro es que mientras Israel se mantuvo consagrado a Dios y se mantuvo buscando a Dios, Israel obtuvo la victoria y aún pudo vencer a naciones muy grandes, muy poderosas, pudo vencer grandes desafíos que se les presentaban por delante solamente porque ellos se mantuvieron consagrados a Dios. Y las oportunidades en las cuales Israel falló, Israel pecó, se alejó de Dios, pues esas fueron las oportunidades donde Israel no encontró la victoria. Estamos ya llegando al final. Este es el capítulo, lo que vamos a estudiar hoy es el capítulo 24 del libro de Josué, el último capítulo, y es el último discurso que da Josué al pueblo de Dios antes ya de partir, antes ya de continuar envejeciendo y morir. Y siempre hemos dicho que las últimas palabras de una persona son importantes, porque ellas marcan el derrotero, el legado que una persona va a dejar a la siguiente generación. Lo vimos cuando en alguna oportunidad hablábamos acerca de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Eran las últimas palabras del siervo de Dios a su joven discípulo, y esas palabras tenían un peso especial porque era todo lo que este hombre quería decirle a su amado discípulo antes ya de partir a la presencia del Señor. Y esto es prácticamente lo mismo. Josué está en este discurso dejando toda la carne en el asador, como se dice, dejando todo lo que él quiere decir, él quiere compartir al pueblo antes ya de ir a la presencia del Señor. Y es una lección preciosa de liderazgo. Josué fue un hombre que se le conoció como el sucesor de Moisés, un hombre que fue un gran líder para Dios, un hombre entregado al Señor, consagrado a Dios, que fue utilizado por Dios para el ministerio de introducir al pueblo de Dios en Israel, guiarle en las batallas y en la repartición de la tierra prometida. Así que lo que hizo Moisés, vamos a ver en el libro de Josué que Josué también lo hizo en cierta forma. Moisés fue utilizado por Dios para abrir el Mar Rojo, Josué fue utilizado por Dios para abrir el río Jordán, Moisés trajo la ley de Dios al pueblo, Josué la enseñó, Josué la volvió a recordar, Moisés guió al pueblo en el combate, Josué guió al pueblo en el combate también. Entonces en muchas cosas vemos un paralelo entre Moisés y entre Josué, y en este capítulo 24 vamos a ver ¿qué cosa? Vamos a ver, hermanos, que un buen líder habla la palabra de Dios. Un buen líder tiene su mente y su corazón saturados de la palabra de Dios, saturados de la Biblia, y por ende da un ejemplo vivo desde su propia familia de fidelidad a Dios, y por ello ejerce una poderosa influencia positiva, por supuesto, saludable entre todos los que le rodean. El liderazgo, amados hermanos, es más que un cargo, más que una posición. Llamémoslo así, es un llamado de Dios, pero es un estilo de vida. Es algo que uno como creyente tiene que incorporar, tiene que obedecer, tiene que transitar, y está marcado por un conocimiento de la palabra de Dios, por una vivencia práctica, por una influencia, empezando desde nuestra familia, porque yo no puedo liderar si yo no estoy influenciando positivamente primero en mi hogar, estoy obrando en mi familia para luego poder influenciar a más personas. El día de hoy, entonces, hermano, quiero compartir contigo 3 puntos importantes. El primero de ellos, un buen líder habla la palabra de Dios. Un buen líder habla la palabra de Dios. Y acompáñame, por favor, ahí usted lo va a ver en pantalla también. Josué, capítulo número 1,
24, perdón, versículo número 1. Josué 24, versículo número 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé, dice, a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y se la di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después los saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar, y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió, y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto. Vamos a detenernos ahí un momento porque queremos hacer algunas precisiones, queremos de alguna manera aclarar algunas cosas. Lo que estamos viendo acá en primer lugar es a Josué tomando un rol profético, ¿no? Parece un profeta hablando, así dice el Señor, y eso es algo que no habíamos visto antes en la historia de Josué, pero bueno, lo que podemos decir es que el profeta no solamente es aquel que habla de cosas que van a suceder en el futuro, pero también es aquel que anuncia la palabra del Señor simplemente. Así que sí, en este sentido Josué estaba cumpliendo un rol profético porque estaba anunciando, estaba proclamando, estaba predicando la palabra del Señor hacia el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que había algo, había un mensaje que Dios quería transmitir a su pueblo y él lo hace a través de hombres a quienes él llama para poder comunicar ese mensaje al pueblo de Dios. Entonces Josué era el hombre de Dios en ese momento para poder comunicar el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Ese era el propósito, esa era la razón, y qué hermoso es ver a un hombre, qué hermoso es ver a un creyente estar cumpliendo y estar viviendo el propósito de Dios para el cual el Señor le ha salvado. Hermanos, no hay peor cosa que vivir o estar viviendo pues lo que Dios no nos ha llamado a hacer, de estar viviendo otra cosa. Pero qué precioso es caminar en el propósito que Dios tiene para con tu vida. Josué, desde que lo vemos muy jovencito allá, siendo ayudante de Moisés, y donde iba Moisés, ahí estaba Josué. Ahora han pasado muchos años ya, Josué es un anciano, y durante toda su vida vemos que este hombre está caminando en el propósito de Dios para su vida. Déjame decirte, amigo, hermano, hermana, que no hay mejor cosa para el ser humano que caminar en el propósito de Dios. No hay mejor fuente de satisfacción, no hay mejor fuente de alegría, de gozo y de paz, por supuesto, que estar caminando en el propósito, en el camino, en el sendero que Dios tiene para con nosotros. Así que, Josué, hablando, y vuelvo a repetir, este es el último discurso que tenemos registrado en la Biblia de Josué. Estas son las últimas palabras de Josué a su pueblo, y es especial. Y lo que Josué va a hacer entonces es un recordatorio de la historia de Israel. Claro, no es un recordatorio exhaustivo, no está haciendo él un recordatorio completo de todos los acontecimientos que vivió Israel, no. Él se está centrando en algunos eventos nada más. Y todos ellos positivos, por supuesto. No está fijándose en los pecados de Israel, en las caídas de Israel, no, sino Dios está fijándose, porque al final es la palabra de Dios, Dios está fijándose en ciertos eventos de la historia de Israel para que ellos puedan entender, para que ellos puedan comprender que los propósitos de Dios se van desarrollando a lo largo del tiempo, involucran personas que se disponen
hacer la voluntad del Señor. Y esto es poderoso porque, ¿qué quiere decir? Que si usted se dispone a seguir al Señor, si usted se dispone a obedecer a Dios, si usted se dispone a ponerse bajo el liderazgo y bajo la protección del Señor, entonces Dios va a empezar a cumplir sus propósitos a través de usted. Y eso puede involucrar la bendición de su hogar, de su familia y de todos los que le rodean. Dios cumple sus propósitos usando personas. Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí. Desde el punto de vista, vamos a ver esto desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del líder, o sea, desde el punto de vista de Josué, ¿qué aprendemos de este discurso que Josué está dando a su pueblo, a sus hermanos? En primer lugar, aprendemos que el líder debe conocer la palabra de Dios, debe conocer a Dios y debe conocer la palabra de Dios, para ser un hombre sensible a la voz de Dios, para estar atento a lo que Dios quiere decirle a su pueblo, porque hermanos, el pueblo no necesita mis ideas, no necesita mis palabras. El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. Amén. El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. No necesita mis ideas, no necesita mis opiniones, necesita la palabra de Dios. Entonces un líder tiene que estar buscando a Dios, tiene que estar caminando con Dios y tiene que conocer la palabra de Dios para poder tener que decir, que tener un mensaje, tener algo de parte de Dios para sus hermanos. También aprendemos que la gracia de Dios es maravillosa, porque en esta historia lo que Dios está haciendo énfasis, ¿sí? Es que el pueblo de Israel no nació por iniciativa humana, no es que un hombre vino y decidió plantar una nueva nación. Lo que aprendemos es que estando en tierra pagana y en medio de gente que adoraba a dioses falsos, Dios tomó a un hombre, a Abraham, para hacer de él una nueva nación. Entonces esto nos muestra la iniciativa, la gracia y el poder de Dios para crear un pueblo de la nada y su soberanía y su poder para bendecirles, porque el relato continúa y se salta muchos siglos realmente Dios en la historia, pero llega a decir, el pueblo de Dios llegó a Egipto y de Egipto yo los liberé, dice. Y cuando Faraón y sus soldados y sus carros de caballo fueron para atacar y perseguir al pueblo de Dios, Dios hizo que el mar cayera sobre ellos y los destruyera y liberara al pueblo de Dios, al pueblo del Señor Israel. Entonces, no solamente aprendemos acerca de la sabiduría, acerca de la gracia, de la fidelidad, de la misericordia de Dios, pero también entendemos acerca de su soberanía, de su poder, de la protección y del propósito que Dios tiene para con su pueblo. Ahora, ¿por qué es importante que Dios, y si usted lo nota en la palabra de Dios, muchas veces el Señor nos enseña por medio de historias? No es la primera vez que vemos una historia. Si usted recuerda a Esteban en Hechos capítulo 7, también vemos a Esteban haciendo un recordatorio a modo de historia de la vida del pueblo de Dios. También lo hace Pedro, también lo hace Pablo, el mismo Señor Jesucristo, Lucas capítulo 24, hablando con los discípulos de Maús, dice que partiendo desde Moisés, les enseñó las escrituras y lo que de él decían. Entonces, en varios lugares de la palabra vemos a hombres de Dios enseñando la Biblia, enseñando la historia de Israel y del pueblo de Dios a modo de una historia. ¿Por qué es importante? Porque las historias bíblicas nos ayudan a ver en acción al Dios de la Biblia. Es decir, no solamente aprendemos por medio de las cartas doctrinales, de las epístolas y de las definiciones doctrinales donde nos dice, por ejemplo, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia. Claro, esas son declaraciones teológicas, doctrinales, que son importantes y que usted y yo debemos conocerlas, pero en las historias bíblicas, en las narraciones del Antiguo Testamento sobre todo, vemos a Dios de la Biblia en acción, vemos a ese Dios misericordioso, a ese Dios de gracia, ese Dios de poder en acción, y vemos a hombres y a mujeres que han existido, que han vivido, les vemos vivir, les vemos enfrentar desafíos, les vemos creer en Dios, les vemos clamar al Señor. Por eso es tan importante tanto como el estudio del Nuevo Testamento, donde tenemos muchas declaraciones doctrinales y principios bíblicos para usted, para mí, también es importante leer y estudiar el Antiguo Testamento, porque ahí vemos sobre todo historias,
narraciones de cómo el pueblo de Dios enfrentaba situaciones difíciles y cómo reaccionaban, cómo oraban, cómo clamaban a Dios. Y eso es algo importante que los líderes también tienen que considerar. Sigamos en el relato entonces, Josué 23, seguimos leyendo. Dice, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto, entonces os traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros. Los entregué en vuestras manos y tomasteis posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de vosotros. Entonces, mira, ahora otra vez hace un salto de muchos siglos, de muchos años. Dice, entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, dice el Señor, y él tuvo que bendecirlos, y os libré de su mano. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, y los habitantes de Jericó pelearon también contra vosotros, y también los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, y también los entregué en vuestras manos, dice. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los dos reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero, mira esto, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco. Y os di una tierra en que no habíais trabajado y ciudades que no habíais edificado y habitáis en ellas, de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Eso es algo muy interesante. Y cuando el Señor hace énfasis en algo porque nos quiere mostrar alguna verdad, si tú te das cuenta, esta historia que Josué está recapitulando delante de su pueblo, no es una historia completa, no es exhaustiva. A lo que me quiero referir es de que no está mostrando todos los eventos de la historia del pueblo de Israel, no, se está deteniendo en algunos nada más. Se está deteniendo en la historia de Abraham y sus hijos para que veamos cómo Dios en su soberanía forma un pueblo de la nada, de un pueblo pagano. Él toma un hombre y lo transforma para llevar a cabo sus propósitos. Luego se detiene en Moisés y Egipto cuando el pueblo de Israel es esclavo de Egipto y Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo con mano poderosa, a pesar de que Egipto era la potencia mundial de ese tiempo, pues Dios los destruyó para liberar a su pueblo y sacarlo hacia la tierra prometida. Ahora hace un salto nuevamente cuantitativo en el tiempo y ahora estamos ya en el desierto y este rey Balac quiere maldecir, rey de Moab, quiere maldecir al pueblo de Dios porque son grandes, son fuertes, el Señor está con ellos y contrata a este falso profeta Balaam para que los maldiga, pero conocemos la historia, le hemos estudiado qué sucede, Dios no se lo permite y hace más bien todo lo contrario. Este profeta en vez de maldecir termina bendiciendo al pueblo de Israel, ¿no? Haciendo todo lo contrario de lo que querían sus enemigos. Y luego otra vez hacemos un salto cuantitativo en el tiempo y ahora ya estamos en la tierra prometida, ya pasaron todos los años del desierto, estamos en la tierra prometida. Israel se tiene que enfrentar a una ciudad tan grande como Jericó, una ciudad murallada, imposible de vencer humanamente hablando, pero Dios dice, fue destruida sin arco ni espada. Y usted conoce la historia, ¿no? Cuando hemos estudiado esta historia bíblica, no hicieron nada el pueblo de Israel. Lo único que hicieron fue darle vueltas a la ciudad y tocar trompetas y gritar. Y fue Dios quien destruyó esa ciudad con un terremoto. También dice, se unieron los amorreos, los gergeseos, los fereceos, los abuseos, y todos se unieron contra Israel y tampoco pudieron derrotarlos. La historia que hemos estudiado en el libro de Josué nos muestra cómo Israel, de la mano del Señor, destruyó a la mayoría de las grandes ciudades cananeas. Con gran poder, el poder de Dios actuando a favor de su pueblo. Y Dios dice, les he dado una tierra que ustedes no han trabajado, les he dado bendición sin que ustedes hayan tenido que esforzarse. ¿Y sabes qué es eso, hermano? Gracia de Dios. La gracia de Dios nos da lo que por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia capacidad no podemos conseguir. ¿Qué cosa es gracia? Es cuando dos pescadores han pasado toda la noche pescando y no han pescado nada. De pronto viene el Señor y les dice, echen nuevamente la red. Pedro echa la red y casi ni siquiera pueden levantarla y sostenerse el bote de tantos peces que logran pescar. Eso es gracia. Lo que nuestra carne, lo que nuestras fuerzas no podemos conseguir, lo que nuestra naturaleza no podemos lograr, en las manos de Dios, con la bendición de Dios, bajo la gracia de Dios, es algo sobreabundante, es algo espectacular. Entonces, ¿qué Dios les está queriendo hacer entender a su pueblo? Ustedes son un pueblo que viven bajo la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¿Usted vive bajo la gracia de Dios?
Usted está seguro que pase lo que pase, aun cuando usted ya llegó al límite de sus fuerzas, al límite de sus capacidades, aún usted sabe que Dios igual le va a sostener porque usted está caminando en la gracia abundante de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Es algo que no merecemos, pero que recibimos por causa de los méritos de Cristo Jesús. Entonces, ahora vamos a ver desde el punto de vista del pueblo de Israel. Ya vimos desde el punto de vista de Josué, del líder, que tiene que conocer la palabra, tiene que enseñarla, tiene que predicarla, proclamarla. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del pueblo. ¿Qué aprendemos? Tenemos que recordar siempre la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que enseñar? Y esto es algo que yo, en este momento, yo les puedo decir a los predicadores, a los hermanos que estamos compartiendo la palabra. Hermano, usted no se canse de predicar la palabra de Dios. No se canse de repetir conceptos que usted tal vez piense, bueno, pero esto ya lo he enseñado varias veces. No se canse, porque el pueblo de Dios necesita recordar constantemente los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los olvidamos. Porque los olvidamos. La mente es frágil. Podemos recibir la palabra y pronto olvidarla rápidamente y olvidar lo que Dios nos ha enseñado en un instante. Por eso tenemos que siempre estar constantemente recordando la palabra de Dios. ¿Qué más podemos aprender? El pueblo tiene que aprender a agradecer a Dios porque Él nos ha bendecido. Tiene que confiar en la protección de Dios, en los propósitos de Dios, en la gracia de Dios. Como pueblo del Señor tenemos que alabar a Dios por su gracia inmerecida, porque Él nos da lo que no merecemos y lo que no pedimos. Él nos da una gracia más abundante. Precioso entonces esta parte de la historia y qué importante es que el pueblo conozca la palabra de Dios y que el líder, un buen líder, enseñe constantemente la palabra de Dios. Enseñe constantemente. Pedro, enseñando en su carta a los creyentes, decía, para ustedes, para mí, me dice, no, él dice Pedro, no es gravoso enseñarles nuevamente las mismas cosas, y para ustedes es de provecho. Entonces, hermanos, no nos cansemos de enseñar y de repetir y de repetir y constantemente repetir los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios, porque es necesario para nuestras vidas constantemente hacernos recordar todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho y cuáles son los propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar la palabra de Dios? Bueno, son muchísimos. No puedo enumerarlos todos hoy porque no me alcanzaría el tiempo del servicio y el tiempo que tengo para predicar, pero te puedo contar algunos de ellos. Primera de Pedro 2:2 nos dice que por medio de la palabra crecemos para salvación. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice que la palabra nos ayuda a renovar nuestro entendimiento y poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Salmo 119, versos 9 al 11 nos dice que cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, eso nos previene de pecar contra el Señor. Proverbios 2, del verso 7 al 8, nos dice que la palabra de Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da inteligencia espiritual. Desarrolle en nosotros un corazón agradecido. Romanos capítulo 10, verso 7 nos dice que la palabra de Dios entonces fortalece nuestra fe. La fe viene por el oír y lo que se oye es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:18 es un mandato de Dios el crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en aprender más de su palabra. Entonces hay muchos beneficios y bendiciones de estar constantemente expuestos a la Escritura, estudiarla, memorizarla, meditarla, estar constantemente. Mientras más su mente esté llena de la palabra de Dios, menos espacio habrá para complejos, para traumas, para ideas equivocadas, para ideas cerradas, para las ideas de este mundo, para ideas suicidas, para ideas depresivas, para ideas de angustia, de tribulación. Cuando más llena esté su mente de la palabra de Dios, usted va a experimentar mayor plenitud, mayor gozo, mayor alegría. Y si usted quiere saber cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo reaccionar ante diferentes circunstancias, lea las historias de la palabra de Dios, lea las historias del Antiguo Testamento, lea las historias del Nuevo Testamento, para que usted vea no solamente los principios, pero usted vea a Dios en acción y vea a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios actuar en diferentes circunstancias. Entonces, cerrando este primer punto, ¿qué entendemos? Un buen líder, y Josué grafica esto, un buen líder
Y si usted quiere ser un buen líder, una persona que quiera hacer las cosas correctamente de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces usted tiene, independientemente de lo que haga, usted debe enseñar la palabra de Dios. Usted debe llenarse de la palabra de Dios. Usted me dirá, pero pastor, yo no predico. No es ese mi área de servicio. Yo tengo otra área de servicio. Está bien. Usted no puede predicar en un púlpito tal vez, pero usted predica a su familia. Debería hacerlo. Usted predica a sus compañeros, amigos, vecinos. Usted puede aconsejar a cualquier persona. Usted no necesita ser pastor para aconsejar. Y por supuesto, yo no puedo aconsejar si yo no tengo la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Entonces, ¿usted necesita la palabra de Dios? Sí, usted necesita la palabra de Dios. Así usted no predique en un púlpito. Usted necesita la palabra de Dios. Como pueblo del Señor, tenemos que recordar constantemente las Escrituras para no olvidarnos la gracia y la misericordia del Señor para con su pueblo. Segundo punto que quiero compartir contigo, lo encontramos en Josué capítulo 24, desde el verso 14 en adelante, donde vamos a ver cómo un buen líder da ejemplo con su propia familia de fidelidad a Dios. Mira lo que dice entonces Josué 24:14. Ahora pues, dice Josué, temed, ¿no? Ahí ya terminó el discurso que Dios tenía para su pueblo, porque recuerda, Josué dijo, así dice el Señor. Entonces lo que él a continuación nos dijo era la palabra de Dios. Hasta el verso 13 era lo que Dios quería comunicar a su pueblo. Ahora, desde el verso 14, es la aplicación que ahora Josué le quiere dar, es la enseñanza que Josué le quiere dar a su pueblo, y es lo que dice Josué. Mira, ahora pues dice, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en esta tierra. Nosotros pues serviremos también al Señor porque Él es nuestro Dios. Muy bien, vamos a dejarlo ahí un momento para luego ver la continuación. Ok, ¿qué vemos acá entonces? Una vez más, vamos a ver este asunto desde el punto de vista del líder y también vamos a verlo desde el punto de vista del pueblo que estaba escuchando. Desde el punto de vista de Josué, desde el punto de vista del líder, ¿qué entendemos? Un líder, hermano, debe ser firme en exhortar al pueblo a temer y servir a Dios con integridad y con fidelidad. Es cierto, como servidores del Señor, tenemos que tener amor, tenemos que tener comprensión, tenemos que tener tolerancia, tenemos que tener entendimiento, tenemos que ser amables. Dice la Escritura que el siervo del Señor debe ser amable, apto para enseñar, humilde, manso, es cierto, es lo que la palabra de Dios enseña, pero también el servidor del Señor, el líder, el que está sirviendo a Dios, tiene que tener un carácter firme. Usted no puede hacer un ministerio correctamente si usted constantemente se deja llevar por lo que la gente piensa, por lo que la gente diga, por lo que la gente le parezca. Usted tiene que tener un carácter firme, sólido. Usted no puede dejarse llevar por lo que la gente le parece, por lo que la gente diga, por el tiempo, por las razones, por las modas. Usted tiene que mantenerse firme en tiempos de bonanza, en tiempos de dificultad, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez. Usted tiene que mantenerse firme. Y si usted todavía entonces no puede mantenerse firme, entonces es porque aún necesitamos crecer, porque aún necesitamos madurar. El pueblo, el líder, perdón, entonces debe ser firme en exhortar al pueblo ¿a qué? A temer y servir a Dios. Por supuesto, esa debe ser la principal preocupación del que sirve al Señor.
que mis hermanos también sirvan junto conmigo, que juntos como pueblo, como familia, como rebaño del Señor, como ejército de Cristo, todos nos dediquemos a servir al Señor con integridad. Esa es la idea y una de las razones y una de los propósitos del líder cristiano, motivar a sus demás hermanos, animar, influenciar, persuadir, llevar, mover a sus hermanos para poder servirle al Señor. Debe persuadir al pueblo a tomar un compromiso firme con Dios. Y mira esto, el líder lo hace a través no solamente de sus palabras, sino sobre todo siendo ejemplo, él mismo y su familia. Y esto es tremendo. Líder no solamente es el que habla, el que enseña, el que puede tener conocimiento bíblico, conocimiento teológico, lo cual es importante y es parte sustancial de un buen liderazgo, de un buen ministerio, ser preparado teológicamente, pero también, y muy importante, es que aquel persona que está sirviendo al Señor, varón o mujer, que está sirviendo al Señor, podamos dar ejemplo con nuestras propias familias. Josué está diciendo, hermanos, yo les animo a servir a Dios con integridad. Yo les animo a servir a Dios con fidelidad. Yo les animo a tomar una decisión firme. No se los dice directamente, no necesita hacerlo, pero la implicancia está allí presente. Él les dice, no sé ustedes, pero ustedes tienen que escoger. Pueden volver a su pasado, ¿no? A las tierras de donde, a los dioses de las tierras de donde vino Abraham, esos dioses paganos, o pueden acostumbrarse a la realidad que está presente, a estos dioses falsos de esta tierra cananea. Es decir, puedes retroceder a tu pasado mundano, alejado de Dios, o puedes acostumbrarte a lo que este mundo te ofrece hoy, a la maldad, a la indiferencia, a la inmundicia que este mundo te ofrece hoy, pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Acá hay muchas verdades importantes. Primera, vuelvo a repetir, Josué no lo dice, él no dice, imítenme a mí, miren cómo yo he conducido mi hogar, cómo yo he dirigido mi hogar. No, no lo dice, no necesita hacerlo. No necesita hacerlo. Simplemente él dice, yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. ¿Y eso qué implica? Por supuesto implica que Josué ha guiado bien a su hogar. Ha sido un buen esposo, ha sido un buen padre. Tú no necesitas decirle a la gente lo que tú eres, lo que tú has hecho, qué buen padre eres, qué buen creyente eres, a cuántos has evangelizado, a cuántos les has hablado. Tú no necesitas decirle nada a nadie. Lo único que tú tienes que hacer es mostrar tu ejemplo. Y tu ejemplo, tu vida, tu familia, va a hablar por ti. Tu esposa, tus hijos, cómo los has criado, cómo está tu esposa, eso habla más de ti que tus propias palabras. Eso es un secreto, es un principio que quiero compartir en esta mañana contigo. Tu vida familiar habla más de ti de lo que tú puedes imaginar. Querido hermano, hermana, entonces, preocupémonos por nuestro hogar. Josué dice, ustedes pueden retroceder, ustedes pueden acostumbrarse a este mundo de maldad, pero yo en mi casa hemos decidido servir al Señor. Ahora, nota otra cosa importante. Para este momento, Josué es un hombre anciano. Ya no es el joven que antes era seguidor de Moisés, ya no es el hombre maduro que empezó a conquistar ahí el pueblo junto con todos los demás. No, 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 ya es un hombre anciano, ya está en su vejez, ya las fuerzas físicas no son las mismas. Sin embargo, él siempre mantuvo el liderazgo y la influencia en su hogar. A veces veo hogares, hermanos, he sabido de hogares donde mientras papá está joven o mientras los hijos son pequeñitos, bueno, están sujetos a la autoridad de papá y se portan bien y todo. Pero en cuanto los niños que toman la mayoría de edad o en cuanto los papás ya empiezan a envejecer o empiezan a dedicarse a otras cosas, al trabajo, qué sé yo, pues esa familia se hace un caos. ¿Por qué? Porque realmente no hubo una buena dirección, un buen liderazgo, una buena guianza. Josué dice, yo ya soy anciano, yo soy ya pronto a morir, pero sin embargo puedo hablar por toda mi familia y decir, yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Y eso, sobre todo eso, hermano, le da la autoridad y le da la fortaleza y la influencia para que él pueda pararse delante del pueblo y decirle,
ustedes también pueden hacerlo. Yo lo he hecho, ustedes también pueden hacerlo. Entonces, un buen líder, hermano, da ejemplo con su familia de fidelidad a Dios. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Estás liderando a tu hogar? Si tú, estoy hablando de los varones, por supuesto. ¿Estás liderando a tu hogar? ¿Estás liderando a tu esposa? ¿Estás orando por ella? ¿Estás pastoreando su corazón? ¿Estás animándola en el camino del Señor? ¿Estás ayudándola en los quehaceres del hogar? ¿Estás criando a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios 6:4? ¿Estás guiando a tus hijos, orando por ellos, dándoles ejemplo de piedad? ¿Les estás enseñando a orar? ¿Les estás guiando y corrigiendo para que no caigan en pecados y en malos hábitos que van a ser perjudiciales para su vida adulta? ¿Estás involucrándote en tu hogar? ¿Estás involucrándote en la economía de tu familia? ¿Estás orando y velando por tu hogar? ¿Estás cuidando de la buena salud de tu hogar, cuidando lo que ven, cuidando lo que hacen, teniendo tiempo con tu familia también para pasarlo juntos, para distraerse, para estar con los hijos, para estar con la esposa? ¿Estás haciendo esto? Si no estás haciendo esto, no me vengas a hablar de liderazgo, hermano. No me hables de liderazgo, no me hables de llamado, no me hables de nada de eso, porque si no estás haciendo lo primero, si no estás haciendo lo básico en tu hogar, tú no estás capacitado para entrar en el liderazgo. No lo estás. No puedes hacerlo, no tienes la influencia, no tienes la autoridad. Necesitamos, y es tan importante, hermanos, es tan importante que podamos construir hogares sanos, hogares saludables, dirigidos por el Señor, donde nuestras esposas y nuestros hijos puedan crecer y ver, no solo oír el Evangelio, pero ver el Evangelio. Es tan importante que sus hijos y su esposa no solamente escuchen el evangelio predicado, pero que lo vean en sus propias vidas. Que cuando tenemos conflictos en el hogar, los sabemos solucionar, sabemos hablar, conversar, pedir perdón, que podemos criar a nuestros hijos con amor, que hay un equilibrio en nuestra familia. Querido hermano, ¿su esposa, usted le está animando a servir a Dios? ¿O hay un desbalance en su hogar? ¿Usted está animando a sus hijos a involucrarse en las cosas de Dios? ¿O usted solamente está enfocado en que sus hijos estudien y casi ni van a la iglesia, ni escuchan la palabra? ¿Usted no está ahí animándoles como padre, ejerciendo su autoridad para que esos niños puedan escuchar la palabra y incentivarlos y animarlos? Si no está haciendo eso, usted no está haciendo nada. ¿De qué sirve que hagamos cosas en la iglesia si en nuestro hogar, de qué sirve que la iglesia enseñemos a otros jóvenes a amar a Dios si en mi casa yo a mis propios hijos no les enseño a amar a Dios? ¿De qué sirve que yo me pare delante del pueblo y les diga, ay, que hermanos, hay que obedecer al Señor, hay que dar tiempo al Señor, si en mi propia casa yo no puedo hacerlo eso con mi esposa, con mis hijos? Si yo no los estoy amando, no estoy pasando tiempo con ellos, no los estoy protegiendo, no los estoy cuidando. Entonces, mi amado hermano, hermana, invierta tiempo en su hogar, pase tiempo con su familia, impúlselos a obedecer a Dios, enséñeles la palabra de Dios. Si usted es un esposo, impulse a su esposa a que sirva al Señor. Impulse a su esposa a que sirva, que se involucre, que estudie la palabra, que mantenga una fidelidad al Señor. Pelee por eso, ore por eso, en el buen sentido de la palabra, ore, interceda por su esposa. Al revés, usted, esposa, interceda por su marido para que pueda involucrarse en las cosas de Dios. Si su esposo, si alguno de ustedes no se involucra en las cosas de Dios, no está orando, no está leyendo la palabra, no está ejercitando las disciplinas espirituales, esa familia va rumbo al fracaso. Esa familia va rumbo al fracaso. Por eso es que muchos jóvenes, cuando ya llegan a la mayoría de edad, cuando ya llegan a la independencia, ¿qué hacen? Se van de la iglesia, no quieren saber nada del Señor. ¿Por qué? Porque los padres nunca invirtieron tiempo en desarrollar una relación con ellos, nunca les enseñaron, nunca invirtieron tiempo con ellos. Estaban en muchas cosas, pero no en lo que realmente es importante. Josué, hasta el final de sus días, podía ir en su vejez, hablar a nombre de todo su hogar y decir, yo no sé ustedes, yo me voy ya a la presencia del Señor, pero yo estoy seguro que mi familia seguirá sirviendo al Señor.
Importantísimo. Seguimos leyendo. Dice la palabra que el pueblo, ¿no?, ante el desafío de Josué dijo, no, nosotros no vamos a retroceder, no nos vamos a conformar a los dioses paganos de esta tierra, nosotros serviremos al Señor, tenemos claro que Dios nos ha salvado, tenemos claro que Él nos ha ayudado, no, nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ahora mira lo que dice Josué. Entonces Josué le dijo al pueblo, no pueden servir al Señor. A ver, Josué, si nos entendemos, porque hace un instante estás animando al pueblo para que sirvan al Señor. Y ellos están diciendo, sí, vamos a servir al Señor. Ya está, éxito, tu prédica tuvo éxito, la gente respondió. Y ahora Josué dice, no, ustedes no pueden servir al Señor. A ver, si nos entendemos, ¿qué está pasando, Josué? ¿Quieres una cosa, ahora quieres la otra? No, no es esto. Lo que pasa es, hermano, que Josué no es un líder, pues, que recién ha empezado el ministerio. Es un hombre que tiene años en el ministerio, que conoce la obra de Dios, que tiene experiencia. Y Josué sabe lo que todo líder cristiano debe conocer. El ser humano, aún los creyentes, somos volubles. Decimos amén y al día siguiente nos olvidamos. Decimos, sí, Señor, a partir de ahora yo te voy a servir, yo te voy a buscar, yo te voy a amar y yo voy a pasar tiempo contigo. Pasa un día, pasa 2 días y nos olvidamos absolutamente de lo que dijimos. Por eso decía al inicio que es importante que usted y yo pasemos tiempo recordando la palabra de Dios, recordando, porque olvidamos fácilmente las enseñanzas que Dios nos ha dado. Eso quiere decir que si usted mañana, pasado, los demás días de esta semana que viene, usted no está meditando en lo que ha escuchado hoy día, lo que está escuchando hoy día, no está meditando en los devocionales, no está estudiando, yo le aseguro que para mañana lunes 19, sí, 19, a eso de la noche, usted ya casi no se va a acordar nada de lo que yo estoy diciendo ahorita. Es la verdad. Es la verdad. Yo soy consciente de eso. Yo sé que si hay hermanos que no están leyendo la palabra, que no están haciendo su devocional, que desde que se levantan están atareados y afanados en un montón de cosas, pero no están separando un tiempo para Dios, yo soy consciente, tristemente consciente, de que mañana mismo ya se habrán olvidado casi todo lo que yo les estoy diciendo en esta mañana. Pero si usted está meditando, si usted está tomando apuntes, si usted está tomando apuntes de las frases, las ideas más importantes, si usted vuelve a releer el pasaje, vuelve a escuchar tal vez la prédica mañana, pasado en el canal de YouTube, o está haciendo sus devocionales, Dios le va a seguir hablando, Dios le va a seguir mostrando, usted va a interiorizar esa verdad en su vida y va a comenzar a tomar decisiones sabias y obviamente su vida va a ser bendecida. ¿Me entiende? Por eso es que Josué le dice, a ver, un momentito, ustedes están muy emocionados, que sí, aleluya, sí, Señor, yo contigo hasta el fin del mundo. ¿Saben qué? No les van a poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no anda con juegos. Él es Dios santo, Él es Dios celoso, dice, Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después de haberos hecho bien. Respondió el pueblo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. Y Josué le dijo al pueblo, ustedes son testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Y dijeron el pueblo, testigos somos. Ahora pues, dice Josué, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. ¿Qué es lo que está diciendo Josué entonces al pueblo? Está diciendo, a ver hermanos, aclaremos, hablemos las cosas claras. Ustedes me dicen que sí, quieren servir al Señor, ustedes quieren ser fieles al Señor, pero ¿y esos dioses que tienen ahí en sus casas? Esos ídolos paganos que están ahí, no me pueden hablar de fidelidad a Dios mientras no saquen esas cosas de su corazón. ¿Ves? De nada sirve, hermano, que usted diga, aleluya, Señor, que pongas ahí likes y compartas y hables y digas, aleluya, Señor, la palabra, mientras no saque la idolatría del corazón, mientras mi trabajo siga siendo mi Dios, mientras el dinero siga siendo mi Dios, mientras me rehúse a diezmar, a ofrendar como Dios manda, mientras me rehúse a congregar regularmente, ¿me entiendes? De nada sirven las palabras, porque las palabras se las lleva el viento, hasta que no tomamos acción.
decisiones y acciones firmes de sacar de nuestro corazón todo aquello que impide nuestro caminar con Dios. Es decir, por ejemplo, un ejemplo práctico, de nada le sirve a usted, mi hermano, decir, no, Señor, yo quiero ser un hombre de Dios, yo te quiero servir, si todo el día sigue estando en YouTube, en Facebook, mirando las redes sociales, tonteando. No sirve de nada, porque sus palabras no se corresponden con sus acciones. De nada sirve, hermana, por ejemplo, que usted diga, no, Señor, yo quiero ser una mujer de oración y voy a orar por mi hogar. Si terminando el servicio, y como todos los días, usted se va a ver sus novelas, usted se va a pasar horas ahí viendo novelas, tonteando. ¿Me entiendes? De nada sirve que este joven diga, Señor, yo quiero servirte y ser santo y consagrado a ti e íntegro. Si terminando el servicio, usted se va a ver ahí a mirar, a stalkear en el Facebook fotos de chicas bonitas y a escribirle, como he visto a algunos hermanos, estar escribiendo en perfiles de chicas ahí que son modelos. Ay, hermanita, qué linda estás, qué amiguita. ¿Qué es eso? Entonces, no me hables de liderazgo, no me hables de servicio, no me hables de nada, porque esas palabras son huecas, son vacías, porque tus palabras no se corresponden con lo que tú estás haciendo. Entonces Josué les dice, ustedes quieren servir a Dios, ustedes quieren ser consagrados a Dios, ustedes quieren obedecer a Dios, saquen los ídolos primero. Apaga el televisor, cierra el YouTube, cierra el Facebook, que hay mejores cosas que hacer. Abre tu Biblia, ponte de rodillas, júntate con tu esposa, tus hijos, pasen tiempo juntos, descansen, oren al Señor, pon alabanzas, ¿me entiendes? Entonces, no, palabras, cualquiera dice cosas, hermano. Cualquiera dice cosas, cualquiera promete cosas, las palabras se las lleva el viento. Acciones, hechos, decisiones. Josué les dice, Dios no es una persona al cual usted puede tomar a la ligera, decirle, sí, lo voy a hacer, anda nomás. No, usted tiene que tomar decisiones firmes y tomar convicción en lo que va a hacer. Usted tiene que tener un compromiso firme. Y si usted realmente quiere buscar a Dios, y si usted realmente quiere servir a Dios, usted se va a tener que negar a cosas que tal vez el mundo persigue, pero que el creyente no puede andar en eso. La vida misma de Josué, hermanos, es una vida de ejemplo. Yo quiero a usted le recordar algo. Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo, que Moisés entraba al tabernáculo de reunión a hablar con Dios. Moisés entraba, oraba ahí en el tabernáculo, hablaba con el Señor, y Moisés salía y se iba a su casa. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Josué se quedaba ahí a dormir en el tabernáculo de reunión todo el día. Y era jovencito, ¿eh? Mientras que a su edad los otros jóvenes estaban jugando ahí pelota, no sé qué jugarían en el desierto, ahí tratando de conquistar a las muchachas, tratando de pasar tiempo juntos, ahí mataperreando entre los jóvenes. Josué era un joven que estaba buscando al Señor. ¿Me entiendes? Entonces, no me vengas a hablar de llamado, de liderazgo, de consagración a Dios, si no estás dispuesto a pagar el precio. Hay un precio que pagar. Y si tú no estás dispuesto a pagar el precio, es en vano, te estás engañando a ti mismo. Hay un precio que hay que pagar. Eso quiere decir que hay programas en la televisión que usted no puede ver, que hay música que usted no puede escuchar, que hay amistades con las cuales usted tiene que cortar, que hay palabras de su vocabulario en las cuales usted tiene que dejar, que hay prácticas que usted tiene que dejar. Si realmente quiere usted vivir una vida de consagración al Señor. No porque la Biblia nos prohíba nada, no. Pablo dice en el Nuevo Testamento, yo puedo hacer de todo, pero no todo me edifica. Yo puedo hacer muchas cosas, pero no me dejaré dominar de nada. Ve, entonces es importante. Y tus palabras son tu lazo, mi hermano, hermana. Lo que tú has prometido delante del Señor, eso testifica contra ti mismo, porque tú has dicho, yo quiero seguir al Señor. Nadie te ha obligado. Aquí en la iglesia nadie pone una pistola en la cabeza a alguien y le dice, discipúlate, congrega, ofrenda al Señor, ora, conságrate. No, nadie, acá nadie te va a obligar. Los pastores te animamos,
Los líderes te animamos a buscar al Señor, a orar, a servir, a congregar, a discipularte. Nadie te obliga. Y si tú tomas una decisión firme, de tu propia boca lo dices. Y tus propias palabras testifican contra ti. Porque tú has dicho, yo quiero servir al Señor. Porque tú has dicho, yo soy cristiano. Porque tú has dicho, yo quiero congregar. Porque tú has dicho, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Solamente te podría decir, cumple tus propias palabras. Lo que tú has dicho, hazlo. Para que la gente no piense que tú eres una persona mentirosa, o que simplemente no tienes un filtro entre el cerebro y la boca y hablas nomás sin pensar. Yo creo que no. Creo que todos pensamos antes de hablar, ¿verdad? Y pensamos antes de tomar una decisión. Si has tomado una decisión, si has dicho algo con tu boca, cúmplelo. Cúmplelo. Y si quieres realmente consagrarnos al Señor, si queremos realmente hacer eso, tenemos que sacar ídolos de nuestro corazón. Tenemos que arrancar esas cosas que nos impiden buscar al Señor. ¿Qué más? Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día, dice, y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra nosotros, para que no neguéis a nuestro Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Importantes, hermanos, para el líder hablar con amor, pero hablar con verdad. ¿Sí? Hablar con verdad. No podemos dar falsas ilusiones a los hermanos. Tenemos que hablar con sinceridad. Tenemos que hablar las cosas como son. Hay un precio que pagar. Usted quiere servir al Señor, usted tiene que pagar el precio. Usted tiene que pagar el precio de edificar una familia sólida. Usted tiene que pagar el precio de negarse a muchas cosas con tal de crecer espiritualmente. Usted tiene que pagar el precio que involucra ser un hombre, ser una mujer que ama a Dios, que respeta a Dios y que sirve a Dios. Usted tiene que pagar el precio. Usted tiene que ser íntegro y usted tiene que ser firme en lo que decida e invierta tiempo en su familia. Invierta tiempo en su familia. Decía un antiguo santo de la antigüedad, y siempre lo repito porque es una frase que me impactó y me encanta. Usted puede perder un ministerio, usted puede dejar un ministerio y no ejercitarlo más, mientras mantenga a su familia. Pero usted no puede perder a su familia y seguir en el ministerio. El día que usted pierda su hogar, usted automáticamente ya no puede estar capacitado para servir a Dios. Cuidado, pongamos las cosas en orden. Primero es Dios, después es su familia y después es el servicio al Señor. Desde el punto de vista del pueblo, entonces, que aprendemos, tenemos que comprometernos a obedecer al Señor. Si somos cristianos, entonces tenemos que tomar una decisión firme. Usted no puede ser tibio. Usted no puede decir, sí, soy creyente, pero no congrego. Sí, soy creyente, pero no leo devocionales. Bueno, sí, soy creyente, pero no oro. Entonces, cuando vaya al cielo, le va a decir, sí, usted era creyente, no, pero no puede entrar al cielo. No, yo no puedo tomar esa posición tibia. No puedo. Si usted es creyente, usted tiene que vivir como creyente. Y si no lo es, entonces sea honesto con usted mismo. Sea honesto con usted mismo. ¿Sabes qué? No quiero congregar, no me gusta, no quiero congregar, me aburre la prédica, no quiero saber de la iglesia. Entonces, ¿qué haces llamándote cristiano? No te engañes, no pienses que porque alguna vez hiciste una oración o porque alguien te dijo por ahí tú eres creyente o porque alguna vez te sentaste en una iglesia, no vayas a pensar que automáticamente tú eres creyente y tienes el cielo ganado. No, hermano, no, no. El creyente se evidencia en su vida de constante lucha contra el pecado y de constante búsqueda de Dios. Ese es un verdadero creyente. No perfecto, pero que siempre está luchando por esforzarse en agradar a Dios. Cuidado allí. Tenemos que comprometernos entonces a servir solamente a Dios. Debemos seguir el ejemplo de nuestros líderes, como el pueblo siguió el ejemplo de Josué. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestros líderes y por supuesto los líderes tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. Yo tengo que pensar, mi familia está siendo ejemplo a las demás familias de la iglesia, yo tengo que reflexionar y hablo a los líderes. Mi esposa está siendo ejemplo de mujer virtuosa, de que es una mujer que está cuidando el hogar, criando a los hijos y también está en el ministerio sirviendo. Yo soy un ejemplo de un padre que estoy criando a mis hijos, estoy amando a mi esposa y a la vez estoy cumpliendo mis responsabilidades y a la vez estoy sirviendo al Señor. Soy ejemplo, mi economía es ejemplo de una economía, no de riquezas ni nada, pero es un ejemplo de una economía organizada, sana,
Mi vida es una vida que puede dar ejemplo. Tengo que pensar en eso, tengo que reflexionar, porque yo no puedo ser líder sin ser ejemplo del pueblo, porque la gente está mirando, porque yo estoy delante del pueblo de Dios. Tengo que dar ejemplo, tengo que dar ejemplo. Y la gente no te lo va a decir necesariamente, pero lo va a pensar y lo van a comentar cuando usted no está siendo ejemplo en algún área de su vida. Y perdemos la influencia. Hablamos y ya la gente no se conecta con nosotros, porque ya no tenemos influencia, ya no podemos llegar al corazón de esas personas. La familia es el lugar inicial donde nos probaremos en nuestra fidelidad a Dios. Si yo no soy fiel a Dios en mi familia, yo no puedo ser fiel a Dios en ningún otro lugar. Si yo no puedo pastorear a mi familia, yo no puedo pastorear a nadie más. Si yo no puedo liderar a mi esposa y a mis hijos, yo no puedo liderar a nadie más. Así de simple. Así de simple. La familia, mi familia, es el lugar inicial donde yo tengo éxito o fracaso en el ministerio. Si yo no puedo pastorear a mis hijas y a mi esposa, yo no puedo ser pastor de la iglesia. Si yo no puedo liderar a mi esposa, entonces yo no puedo liderar nada en la iglesia. ¿Sí? Si un hombre no puede gobernar su hogar en el temor de Dios, entonces ese hombre no puede liderar, no puede ser parte de la obra de Dios. El libro de los jueces, hermanos, se origina justamente sobre el fracaso de Israel de poder discipular a la siguiente generación. Yo ayer estaba investigando un poco más acerca de este tema y me enteré con una noticia triste que yo no conocía, la verdad. Estoy aún buscando confirmarla, pero todo parece indicar que sí, y es acerca de un hombre llamado Abraham Piper. Este hombre es hijo de John Piper, ya es un hombre maduro, ya entrado en edad, pero desde muy joven él manifestó una rebeldía contra el Señor y se apartó de la iglesia. Luego regresó y ahora nuevamente se ha vuelto a apartar ya completamente de la iglesia, incluso tiene una cuenta en TikTok y en redes sociales donde despotrica del cristianismo, donde cuestiona la fe de sus padres, donde se cuestiona todo, ¿no? Y él dice, no cree en nadie, yo no creo en nada, no creo en nadie, y es triste, ¿no? Y es doloroso para, me imagino yo, para un hombre como John Piper, al cual muchos apreciamos y consideramos un siervo del Señor, como muchos otros, ¿verdad? Pero un hombre de Dios que no es perfecto igual como cualquiera, pero debe ser triste, ¿no? Para un hombre como él, que ha predicado tanto y ha sido de tanta bendición para muchos, que su propio hijo abandone la fe de esa manera y hable en contra del cristianismo, en contra de la iglesia, debe ser muy triste, hermanos. Y mira, ¿no? Y si un hombre como John Piper, un siervo de Dios que conoce la palabra, que estoy seguro que ha sido fiel enseñando a su familia, aún un hombre así puede tener esas grandes luchas y grandes batallas, ¿qué nos espera a nosotros, hermanos? Entonces, no lo tome en poco, no tome en poco. Los años que pasamos con nuestros hijos, que ellos están bajo nuestro cuidado, son años vitales. Los primeros años de vida de nuestros hijos son vitales para formar una relación de amor con sus padres, para que ellos tengan ese amor por sus padres y ellos puedan escuchar a sus padres más adelante. Porque yo entiendo, mis hijas algún día van a crecer y mis hijas tienen su carácter. A veces son terquitas, no entienden. Pero yo qué hago? No solo las disciplino, las amo, converso con ellas, las abrazo. Entonces ellas me buscan y ellas entienden que a pesar de que en algún momento papá se puede molestar y castigarles, ellas saben que papá las ama y jugamos juntos y yo las abrazo y conversamos. Porque yo no quiero, hermanos, yo no quiero que más adelante, cuando ellas sean adolescentes, ellas se alejen del hogar y no tengan la confianza de hablar con su padre, de hablar con su madre y poder seguir escuchando mi voz. Tal vez ellas ya no estén bajo mi tutela, pero aún pueden seguir escuchando mi voz como la voz de su padre. ¿Entiende? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Qué están escuchando ellos de ti? ¿Están viendo un ejemplo de fidelidad, de integridad a Dios? ¿O escuchan quejas, mentiras, burlas, maltratos? No te quejes cuando ellos sean adolescentes y se vayan y ya no te quieren escuchar, porque tú no sembraste una relación de amor con tus hijos desde pequeños. Por favor, te lo ruego, te lo pido, por favor, cuida a tu familia,
Cuida a tus hijos, asegúrate de que ellos escuchen de ti una voz de amor, una voz de cuidado, una voz de sabiduría. El crecimiento de la iglesia del Señor empieza por las familias. Familias fuertes harán iglesias fuertes. Y tenemos siempre que recordarnos una y otra vez. Si nosotros necesitamos recordar la palabra de Dios, ¿cuánto más nuestros hijos? ¿Cuánto más nuestros pequeños necesitan escuchar una y otra vez la palabra de Dios? ¿Qué aprendemos entonces de este segundo punto? Un buen líder da ejemplo de la aplicación, de la obediencia a la palabra de Dios con su propia familia, con su propio ejemplo. El llamado de Dios a nosotros es que junto a nuestras familias podamos servir a Dios de todo corazón y con integridad. Dios desea ver familias sirviendo al Señor, familias juntas, papá, mamá, hijos sirviendo al Señor. Tal vez usted aún es soltero, o tal vez usted es padre soltero o madre soltera. Ánimo, aún usted puede servir al Señor junto a sus hijos. Aún el Señor conoce su situación y sabe el deseo de su corazón de querer servirle. Aún usted puede orar para que el Señor restituya su matrimonio o le dé alguna nueva oportunidad. Solo tenemos que constantemente servirle al Señor y recordarnos a nosotros mismos. Tenemos que amar a Dios. Tercer y último punto, un buen líder sabe ejercer una influencia saludable sobre otros. Terminamos con esto, verso 29 del capítulo 24, y dice la palabra del Señor: y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat-Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Y murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en el collado de su hijo Fines, que le había sido dado en la región montañosa de Efraín. ¿Qué vemos en esta última parte? Bueno, Josué murió después de una larga y fructífera vida de servicio al Señor. Josué murió a la edad de 110 años. 10 años antes o 10 años menos que Moisés, ¿no? Moisés murió a los 120. Josué murió a los 110, después de una larga vida de servicio, de consagración, de muchas aventuras, de mucha fe, de mucho crecimiento. Josué terminó su vida y entregó su espíritu para ya descansar en la presencia del Señor. La Biblia nos dice que durante todo el tiempo que vivió Josué y después, cuando vivieron todavía los ancianos que habían conocido a Josué y que habían sido enseñados por Josué, todo ese tiempo Israel fue fiel a Dios. Eso quiere decir que aún después de su muerte, Josué siguió influenciando al pueblo de Israel, por lo menos hasta que vivieron todos los demás ancianos que habían sido o que habían trabajado junto con Josué. Vamos a ver luego que después, en el libro de Jueces, que estos hombres ancianos no supieron discipular a la siguiente generación. Y ahí empezó la debacle. Pero por lo menos todo el tiempo que Josué vivió y todo el tiempo que vivieron aquellos que fueron entrenados por Josué, Israel siguió fiel a Dios. La influencia positiva de este hombre trascendió a su muerte. Se inserta acá una historia que parece no tiene mucho que ver, porque se habla acerca de los huesos de José que fueron llevados a su propio terreno, al terreno de su tribu, y fueron enterrados ahí. Yo me preguntaba, ¿y por qué está insertado esto? ¿No? Porque no tiene mucho que ver, estamos hablando de Josué, y de pronto ahí se inserta la historia de José. Y es que básicamente, hermanos, la Biblia nos dice en Hebreos 11:22 que José, por la fe, dice, dio mandamientos acerca de sus huesos, ¿no? Que fueran enterrados en la tierra prometida, cuando él estaba en Egipto. Él tuvo fe de que algún día el pueblo iba a salir, que Dios los iba a llevar, que Dios les iba a dar la tierra prometida, y él dijo, yo quiero descansar allí, mis huesos tienen que descansar allí. ¿Por qué nos muestra esto? Porque, mira, han pasado tantos años, tantos siglos, y aún el pueblo conoce esa historia, y aún obedecieron el mandato de José y enterraron sus huesos. José entonces es otro ejemplo, así como Josué, otro ejemplo de cómo un buen líder trasciende a su propia vida y su enseñanza, sus ejemplos
aún trascienden su propia vida. ¿Por qué recordamos con cariño a hombres como John Stott, como R.C. Sproul o muchos otros más? Charles Spurgeon, por ejemplo. ¿Por qué su liderazgo, por qué su influencia ha trascendido su propia vida? Y ellos están muertos ya. Ellos están en la presencia de Dios, pero ¿por qué su enseñanza, por qué su ejemplo y su carácter ha trascendido su muerte? Porque eran buenos líderes. Porque sus palabras, su enseñanza y su ejemplo han trascendido aún hasta el día de hoy. Mira, muchos siglos después, muchos años después de su muerte. Aún hasta el día de hoy los recordamos, aún hasta el día de hoy apreciamos sus enseñanzas y queremos seguir su ejemplo. También se nos dice que Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo sustituyó en el sacerdocio su hijo Fines. Entonces, ¿por qué menciona todo esto? Porque estamos viendo un cambio de era. ¿Ya? Los líderes antiguos están pasando. Josué murió, Eleazar murió, todos los líderes antiguos están muriendo y se está levantando una nueva generación. Y así como funciona, hermanos. Antes de nosotros han habido otros líderes, siervos del Señor, y esos siervos irán creciendo, envejeciendo y irán a la presencia de Dios y se levantarán otros. Nosotros mismos estamos creciendo, envejeciendo, algún día ya no estaremos y se levantarán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos para servir al Señor. Las generaciones pasan, Dios permanece, pero ¿qué es el desafío? ¿Serán las nuevas generaciones capaces de llevar la posta de la palabra de Dios? Eso depende de nosotros. ¿Serán nuestros hijos capaces de poder llevar el amor por Dios, la pasión por Dios al mundo en el cual les toca vivir a ellos? Depende de nosotros. Si les estamos enseñando, si les estamos discipulando, si les estamos entrenando. Si no, va a pasar como en el libro de los jueces. No pudieron seguir la posta. Y después de José, y después de Josué, y después de los ancianos que vivían junto a Josué, se levantó una generación que no conocía al Señor. Y empezó una época de debacle. Y todo lo que se había avanzado espiritualmente en Israel se derrumbó por causa de que nuestros hijos no fueron entrenados ni capacitados ni tomaron el desafío de la palabra del Señor. Cada generación es llamada a entrenar a la siguiente, porque el mundo empeora en maldad. Yo sé que mis hijas van a enfrentar un mundo terrible, peor que el que yo he enfrentado. Por eso tenemos que entrenar a nuestros hijos para que se mantengan fieles al Señor aún en épocas difíciles. Un buen líder debe de sembrar y discipular a los que le siguen. Todo el tiempo estamos influenciando, hermanos, para bien o para mal. Con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestra presencia, con nuestra ausencia, con nuestra actitud, con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que decidimos, con lo que posteamos, con lo que no posteamos. Todo el tiempo estamos influenciando a lo que nos rodea, para bien o para mal. Recuerde eso. La marca de un buen liderazgo no es lo que logró en la vida, sino el impacto que logró tener en las personas a lo largo de mucho tiempo, aún después de su muerte. Un líder tiene un impacto que trasciende su propia existencia cuando piensa sembrando en el futuro, siembra pensando en las siguientes generaciones. Termino. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar entonces en este texto? No te olvides la palabra de Dios. Enséñala constantemente y recuérdala constantemente. Si algo le puedes dejar a tus hijos, es una enseñanza sólida de la palabra de Dios. Enséñales. Tal vez no les dejes riquezas, tal vez no les dejes herencias, pero déjales el ejemplo de obediencia y las enseñanzas de la palabra de Dios. Ese es el mejor tesoro que tú le puedes dejar a tus hijos y a tus hijas y será la mejor muestra de que los amas. Por supuesto, no hagas un Dios de tus hijos porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo para servir al Señor, hay tiempo para pasar tiempo con la familia, hay tiempo para todo. Y los hijos no deben ser obstáculo para servir al Señor. Todo lo contrario. Debe ser un ánimo para que usted sirva al Señor. Porque si tus hijos no te ven servir al Señor, ellos no van a querer servir al Señor. ¿Me entiendes? Tienes que acostumbrar a tus hijos desde pequeños a que amen el ministerio. Sea agradecido con Dios. La historia bíblica nos muestra a Dios como un Dios de gracia, un Dios de amor. Lee las historias bíblicas, aprende de ellas y ve a Dios en acción. Sé valiente y toma tú y tu familia una decisión firme por Cristo. Te animo. Toma una decisión firme. Quiero ser cristiano. Quiero buscar a Dios. Quiero empezar a congregar. Quiero discipularme. Quiero servir al Señor. Lo quiero hacer. He decidido hacerlo delante del Señor y eso es lo que voy a hacer. Sé hombre, sé mujer de palabra. No digas una cosa y no lo hagas. Cumple lo que prometes. Decide, porque así tus hijos verán
Mi papá es un hombre de palabra. Lo que él decía, él lo hacía. Mi mamá era una mujer de palabra. Lo que ella decía, lo hacía. Que se te conozca como una persona de palabra, que dices una cosa y lo haces, no una persona tibia. Todos estamos sirviendo, adorando a algo o a alguien, sea Dios o sea los ídolos de este mundo. Todos estamos sirviendo a alguien. Decide servir a Dios, al único Dios verdadero. Decide adorar a Dios, al único Dios verdadero. Y por último, querido hermano, hermana, impacta. Deja una huella en esta vida. Que se sepa que exististe, que se sepa que viviste, que no eres uno más, un número más de muchos cabecitas ahí que pasaron por este mundo. No, deja un impacto en esta vida. Impacta a tu generación, a tus hijos, a tus parientes, a tus vecinos, a tus amigos. Impacta con un ejemplo de vida para la gloria de Dios. Que se sepa que algún día, en el futuro, que se sepa que una vez vivió tal persona. Y ese hombre tal vez no era millonario, tal vez no era un empresario conocidísimo, un conferencista, no, no, no. Pero era un hombre de bien, un buen padre, un buen pastor, un buen líder, un buen hijo, una buena hija, una buena hermana, un buen misionero, un buen obrero de Dios. Deja un ejemplo.